Muy buenas noches. Mi nombre es David Castro y aquí estamos en esta programación El Dios Desconocido. Hemos estado mirando en las Escrituras acerca del plan de redención y cómo el plan de redención es una parte muy esencial del eterno propósito de Dios. Quiero decirte que en el eterno propósito de Dios, Dios tiene no solamente el plan de redención, pero también está lo que se llama la propiciación de los pecados o la expiación de los pecados. Y también está el plan de salvación. Esas tres partes del eterno propósito de Dios, todos tienen que ver con la misma persona, el Mesías Jesús, quien fue el que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó el tercer día como el Mesías resucitado, el Cristo, que es hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Jesús es el Redentor. Él es el Salvador y a través de su sangre derramada es que recibimos propiciación o expiación de nuestros pecados. En esta noche yo quiero que leamos algunos versículos de la palabra de Dios donde se nos habla específicamente de este plan de redención. Y lo que quiero es que al mirar estos versículos veamos y tengamos entendimiento en mi oración de cómo esta palabra redención, en qué contexto y cómo Dios aplica esa palabra dentro de lo que está Él inspirando y enseñándonos a través de lo que escribieron la palabra de Dios. Primero miremos el libro de los Salmos, el capítulo 111. Capítulo 111 de los Salmos. Este capítulo 111, el salmista aquí está hablando de los atributos de Dios, de la grandeza de Dios, de la persona de Dios, de lo compasivo, misericordioso. Él habla aquí de cómo grandes son las obras del Señor, el esplendor y la majestad de Dios. Entonces, el Salmo 111 es el salmista dando agradecimiento y reconociendo a Dios por sus grandezas y quién Él es. Y dentro de ese Salmo 111 está el versículo 9. Nuevamente, yo siempre te digo, léete todo el Salmo para que puedas tener el contexto. Y mira lo que dice ahora el versículo 9 de Salmo 111. Él, está hablando de Dios, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Noten ahora esta palabra redención, como nuevamente está muy cerca asociada con la palabra pacto. Mira cómo dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha establecido o ordenado a su pacto para siempre. Hace un par de noches hablábamos, ¿no? Y la semana pasada, de que Jesús, el Redentor y Salvador, es también el mediador del nuevo pacto. Entonces aquí el salmista está dando atributo, él está reconociendo de que Dios ha dado redención a su pueblo y también ha establecido y ha ordenado su pacto. Es imposible entrar y ser partícipe del nuevo pacto si primero no recibimos la redención que Dios nos ha dado. Si primero no somos redimidos, tenemos que ser redimidos para poder entonces recibir lo que es el nuevo pacto para nosotros. Mira ahora, vamos al libro de Gálatas un momento y vamos a leer en Gálatas capítulo 3. Nuevamente, mirando esta palabra, redención o redimir y redentor. El redentor, por supuesto, es la persona de Jesús. Redención es el proceso, el plan de redención.
Y redimir es esa obra que Dios hace por ti y por mí. Gálatas capítulo 3 y vamos a ir empezando en el versículo 10. Nuevamente, léete todo el capítulo para que puedas ver el contexto. A mí siempre me gusta que veamos los versículos en contexto, porque algo que los religiosos han hecho por siglos y siglos y siglos es sacar versículos fuera de contexto y los han hecho un pretexto, una doctrina, una teología, una dogma. Pero nos gusta cuando estudiamos la palabra mirarla en contexto. Así que léete desde el versículo 1. Yo empiezo en el versículo 10 por el tiempo que tenemos aquí en esta programación. Gálatas 3, versículo 10, dice lo siguiente: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, esto es muy importante entender, porque hoy en día algunas de las doctrinas y teologías de algunos de los sistemas religiosos ponen mucho énfasis en la ley o en los mandamientos. Eso es peor todavía, porque Dios bien claramente está diciendo aquí, si vas a vivir por la ley, si vas a guardar la ley, Él dice, estás bajo maldición. Y la razón que estás bajo maldición es porque es imposible para un ser humano poder obedecer, guardar y vivir bajo toda la ley. Es muy fácil sacar un mandamiento de los 10. Puedes sacar hasta 2 mandamientos de los 10. Pero yo quiero decirte que la ley de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no era solamente las tablas con los 10 mandamientos. Eran como 600 y pico, 660 y tantos mandamientos, estatutos, ordenanzas que Dios había dado. Pero si tú miras a los 10 nada más, vamos a dejarlo todos los otros 600 y pico fuera, miremos los 10. Nadie, ningún ser humano puede vivir diariamente observando y guardando y cumpliendo los 10 mandamientos. Eso es una imposibilidad, porque la iniquidad con que nacimos, la propensidad y el deseo de hacer el mal, esa maldad que está en nuestra naturaleza humana, no permite que tú puedas guardar la ley. Es imposible. Por eso es que Dios inspira a Pablo cuando le está escribiendo a esta eclesía en Galacia. Él le dice, él lo inspira para que le escriba, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero sigue entonces Dios diciendo algo más. Vamos al versículo 11 y 12. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí está la gran diferencia del evangelio del reino de Dios, el evangelio del eterno propósito de Dios, y las doctrinas y las dogmas y las enseñanzas y teologías de los diferentes sistemas religiosos que existen hoy alrededor de la tierra. Muchos de estos sistemas religiosos, no todos, pero muchos, les gusta enseñar y hablar y demandar de sus feligreses, de sus miembros, observancia de la ley, guardar la ley. Ahora, no enseñan toda la ley, un mandamiento o 2 o quizás 3, y eso es todo. Pero hablan mucho y mucho, mucho, mucho. Y si tú no guardas ese mandamiento, ya Dios no te va a ver nunca, no vas a ir al cielo, eres parte de los que están en apostasía. Y bueno, y se habla. La religión tiene una tendencia a ser legalista.
Legalismo significa mucho énfasis en las obras de la ley, en guardar la ley. Pero aquí claramente la palabra de Dios está diciendo, bien claro, vuelvo a leerlo, versículos 11 y 12 de Gálatas 3. Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió, y ahí está la palabra redimió, de redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Esto es importante entenderlo. Hay una gran diferencia de vivir por las obras de guardar y observar la ley o vivir por fe. O vivir por fe en todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en todo lo que Jesús como Redentor, como Salvador, como el mediador del nuevo pacto, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el resucitado de los muertos, como en Él estamos completos. Por eso es que la palabra nos afirma tantas veces de que estamos completos en Cristo. Eso significa estar completo, es que estoy completo, no es que tengo que hacer algo más. Pero las religiones, muchas, quieren añadirle a lo que ya Dios ha hecho. Y por eso aquí habla en el contexto de redención, dice aquí en estos versículos, en Gálatas 3, del versículo 10 al 14, dice bien claro que hemos sido redimidos de la ley y de la maldición de la ley. Sin ley no hay muerte. Sin ley no hay juicio, no hay condenación, no hay acusación. Tiene que haber ley para estar acusado. Tú y yo en Cristo Jesús no podemos ser acusados. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Satanás, que es el acusador de los hermanos, él puede venir y acusarte, pero en ese momento nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestro abogado, nuestro intercesor, inmediatamente dice: no recibas. La Corte Suprema de la Justicia del Reino de Dios, nuestro intercesor, no deja que esa acusación llegue ante la Corte de Dios. ¿Por qué? Porque él dice: ya yo pagué la deuda, ya yo los redimí de la maldición de muerte, de la maldición de la ley que trae la muerte, de la maldición de la acusación y de la condenación, para que ahora el justo. ¿Y cómo somos hechos justos? No por nada que nosotros hacemos, sino por la justicia de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador, nuestro Justificador, Jesús, el Mesías crucificado. Entonces, nuestra justicia es por fe, no es por guardar. Y aquí se nos habla bien claro de que hemos sido redimidos. Vuelvo a leer el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Ahora yo quiero que miremos otro versículo en Gálatas capítulo 4, el siguiente capítulo. Gálatas capítulo 4. De nuevo te recomiendo que leas del versículo 1 en adelante porque es poderosísimo. Pero voy a empezar en el versículo 4 de Gálatas 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera. Ahí viene otra vez la palabra del plan de redención, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y aquí está hablando específicamente que aquellos que estaban bajo la ley,
el pueblo judío, los del antiguo pacto. Ahora Dios envió a su hijo, eso es lo que está diciendo aquí este versículo 5, a fin de que, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Jesús estuvo bajo la ley, porque Jesús nació bajo la ley. Yo oigo a veces los religiosos que predican mucho de ley, que una de las cosas que ellos, un argumento que ellos usan todo el tiempo es, bueno, es que Jesús, él guardó la ley, él guardaba el sábado, él guardaba esto, pues claro, él nació bajo la ley. Él nació en el judaísmo. Él vivió bajo el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto vino en existencia después del Calvario, después que el Mesías Jesús muere en la cruz, es nuestro redentor, es nuestro justificador, es nuestra propiciación por nuestros pecados en su sangre, es nuestro salvador. Entonces es que viene el nuevo pacto. Por eso él es el mediador del nuevo pacto. Él no es el mediador de la ley. El mediador de la ley, que era parte del antiguo pacto, fue Moisés, de acuerdo a la letra que tiene maldición porque no se puede guardar y trae muerte. Entonces Jesús, él viene, nace bajo la ley, él vive bajo la ley, él fue el único hombre en la faz de la tierra que pudo guardar la ley. Y sin embargo, los religiosos lo acusaban de que él no la guardaba. Ah, pero tú dejas que tus discípulos cosechen en el sábado. Ah, tú dejas que coman sin lavarse las manos. Ah, no están lavando los platos y las ollas. Ahí está en Marcos capítulo 7. Ahí está. A Jesús siempre lo estaban confrontando porque que él no guardaba de acuerdo a la tradición judía. Entonces ese argumento, no, porque Jesús, él guardó, claro, porque él nació bajo la ley, pero él nació bajo la ley para redimirnos de la ley, para redimirnos de la maldición de la ley, que es la muerte eterna. Y para que ahora en el nuevo pacto del cual Jesús es el mediador, tú y yo no tenemos que vivir con la ley ni bajo la ley, ni guardando la ley. No, el justo vive por fe. El justo vive por fe, no por las obras de la ley, no por guardar. Nada que tú hagas relacionado con la ley te va a dar un lugar mejor ni algo que de más alta estima con Dios. Eso es una mentira religiosa. El justo vive por la fe. El justo fue salvo por gracia y sigue bajo gracia, y el poder de la gracia es lo que lo lleva de gloria en gloria. El poder de la gracia es el que obra con sus debilidades, no la ley. Porque entonces el hombre puede jactarse como yo guardo y yo hago, entonces se jacta en sí mismo en lo que él hace. No, en el reino, en el gobierno de Dios, en el nuevo pacto, tú no te puedes jactar en nada que tú haces. Tú solamente puedes decir y dar gloria y honra en lo que Dios en su Hijo hizo por ti. Y tú te gozas, caminas en la seguridad, en la paz, en el gozo de que ya tu redentor y tu salvador y el mediador del nuevo pacto ya lo hizo todo por ti, y ahora tú por fe le sirves. Por fe él te está santificando y renovando tu mente, y él por fe es que tú entonces ahora tienes paz y eres reconciliado al Padre. Ese es el evangelio. Quiero decirte antes de terminar, solamente para tu información, en el griego, en el Nuevo Testamento, estamos mirando el Nuevo Testamento, en el griego hay tres palabras relacionadas con redención, redimir y redentor. Estas tres palabras son lutro, que significa redimir, que significa
ser suelto por haber pagado la deuda, por haber pagado lo que la ley y la muerte pedía. Entonces, nuestro Redentor Jesús, él paga con su vida y con su sangre derramada, y tú y yo entonces somos hechos libres de esa maldición y libres de esa condena eterna de muerte. Eso, la palabra lutro es ser redimido. La palabra lutrotes, esa es la palabra griega, lutrotes significa redentor o libertador. Jesús, el Mesías, es nuestro redentor y nuestro libertador, también nuestro salvador, también nuestro justificador, también el mediador del nuevo pacto. En él es todo, pero cada cosa tiene una parte muy esencial dentro del eterno propósito de Dios. Y la última palabra es el plan de redención. La palabra redención en el griego original es la palabra apolutrosis, apolutrosis, que simplemente significa el pago de la deuda para poder ser rescatado. Y ese pago lo hizo nuestro Redentor con su vida y con su sangre que derramó. Ese fue el pago para que tú y yo fuésemos redimidos. Te doy esas tres palabras en el griego y ves que las tres están muy relacionadas una con la otra. La palabra lutro, lutrotes y la palabra apolutrosis. Todas están relacionadas una con las otras. Tienen que ver con Jesús, el Redentor, el que nos redime, el que nos justifica y el que ya nos libró de la maldición de la ley, lo que acabamos de leer en Gálatas. Y en Gálatas 4, versículo 5, vuelvo a leer, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos. De hijos. Mañana en la noche nos vemos a las 7:30 en punto para continuar esta clase y mirar más el plan de redención, el plan de la propiciación de pecados y el plan de salvación. Hasta mañana a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Son todos muy bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. Ahí ese es el canal y ahí están todos los videos. Puedes compartirlos, suscríbete al canal y son bendecidos hasta mañana en la noche.